Correcto, buenas noches con todos. Gracias, Alfredo, por el pase. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí se observa, ingeniero. Correcto. Bien, entonces el día de hoy vamos a dar alcances acerca de los principales cambios de la norma 030 del año 2026, que ha sido pues aprobado el mes anterior. ¿Correcto? Bien, vamos a comenzar con algo de antecedente de la norma. En esta diapositiva podemos ver, digamos, la evolución de la norma desde los años 70 hasta la actualidad. Las primeras normas, pues, han salido todavía en los años 70. Después de allí se actualizó, digamos, como segunda norma en el año 77, como tercera norma, la norma 97, y como cuarta norma, pues, el año 2003, que dicho sea de paso, yo estudié todavía con la norma del año 2003. Después de la norma del año 2003, se aprueba otra nueva norma en el año 2016, ¿correcto? Y a partir del año 2016, la norma, de igual modo, eh, venía sufriendo cambios, digamos, cambios pequeños. Tal es así que la norma del año 2016 sufrió para el año 2018, para el año 2019, para el año 2020, y pues finalmente llegamos con cambios sustanciales para la norma del año 2026, que se ha aprobado el 3 de mayo del año 2026, ¿correcto? Bien. Índice de la norma del año 2026. ¿Qué cosas contiene la norma del año 2026? En realidad contiene pues estos capítulos que estamos viendo. En el capítulo 1 habla acerca de disposiciones generales. En el capítulo 2 habla acerca del peligro sísmico. En el capítulo 3 habla acerca de la categoría, sistema estructural, regularidad de las edificaciones. En el capítulo 4 habla acerca del análisis estructural. En el capítulo 5 habla de requisitos de rigidez y resistencia. En el capítulo 6 habla acerca de los elementos no estructurales y apéndices y equipos. En el capítulo, digamos, 7 habla acerca de cimentaciones. En el capítulo 8 habla acerca de evaluación, reparación y reforzamiento de estructuras. Y en el capítulo 9 habla acerca de la instrumentación. De igual modo, presenta 4 anexos a la norma actual del año 2026. El anexo número 1, pues, se habla acerca de procedimientos opcional para la determinación de las acciones sísmicas. El anexo 2 habla acerca de la zonificación sísmica. En el anexo 3 habla, pues, del contenido mínimo para la ejecución de estudios de microzonificación sísmica. Y en el anexo 4 habla acerca de disposiciones de los equipos acelerométricos en la edificación, ¿correcto? Bien, fuentes utilizadas. Para nosotros hablar acerca de la norma del año 2026, hemos consultado o estamos haciendo, pues, cuál es la diferencia, o mejor dicho, cuáles son los cambios en la norma del año 2026 con respecto a una norma anterior. En este caso estamos tomando como referencia la norma del año 2019, que ha sido, pues, publicado en la página oficial de CENCICO, ¿correcto? Mientras la norma del año 2026, pues, ha sido publicado con la resolución ministerial número 183-2026, vivienda, publicada en el diario El Peruano 3 de mayo del año 2026, ¿correcto? Entonces, a partir del 3, a partir, digamos, desde esta fecha, pues, entra en vigencia esta norma, ¿correcto? Bien. Zonificación sísmica, mapa de peligro sísmico. Bien, en estas imágenes podemos observar cómo ha ido evolucionando la mapa de zonificación sísmica hasta llegar, pues, hasta el año 2026, que es el actual mapa de la zonificación sísmica que tenemos en la normativa actual. En el año 63, por ejemplo, el territorio nacional se dividía en 3 zonas, ¿correcto? La zona roja significaba, pues, la zona con mayor peligrosidad sísmica, que correspondía solamente más o menos a Arequipa. Luego, en el año 77, se modifica esta mapa, pues, y esta era la zonificación.
De igual modo, en el año 97 cambia la zonificación. De igual modo, se estipulaba 3 zonas, pero digamos, la zona de mayor peligrosidad sísmica iba cambiando con respecto al año, digamos, 77, ¿no? El año 2003, de igual modo, se considera 3 zonas y sufre un cambio, digamos, en la norma del año 2018. De igual modo, se considera 3 zonas. La zona roja significa zona de mayor peligrosidad sísmica, ¿no? Que pertenece básicamente a toda la costa peruana, ¿correcto? Y esta mapa, pues, representa la zonificación actual que está estipulado en la normativa actual, ¿correcto? Bien. Principales cambios. En este caso vamos a ver lo que es la comparación de los perfiles de suelo respecto, digamos, de la norma del año 2019 con relación a la norma del año 2026. En la norma del año 2019 se estipulaba 5 perfiles de suelos. S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4. S sub 1 era rocadura, S sub 1 era pues rocadura, roca o suelos muy rígidos, S sub 2 era suelos intermedios, S sub 3 era suelos blandos, S sub 4 suelos de condiciones excepcionales. Ahora, esta clasificación de suelo obedecía a B sub S30. B sub S30 es velocidad promedio de propagación de las ondas de corte bajo 30 metros de profundidad, ¿correcto? Entonces, para velocidades mayores a 1500 metros por segundo, correspondía pues a rocadura. En este rango de velocidades estaban clasificados los suelos tipo S1. En este rango de velocidad de 180 a 500 estaban clasificados los suelos tipo S2 con la normativa del año 2019. Y para menores a 180 metros por segundo estaban pues clasificados los suelos tipo S3, ¿correcto? Mientras en la normativa actual ya no se clasifica en 5 tipos, sino ya se clasifica en 6 tipos, 6 perfiles de suelo en la normativa actual. Fíjense el rango de velocidades. Para, digamos, el tipo de suelo S sub 0, el rango de velocidad tiene que estar por encima de 800 metros por segundo, ¿correcto? El suelo S1, que corresponde a suelos muy rígidos, están comprendidos en este rango de velocidades, mayores a 550 y menores a 800. Y suelos rígidos están, digamos, comprendidos en este rango de velocidades, ¿no? Mayores a 350 y menores a 550. Y los suelos intermedios están comprendidos en este rango de velocidades, mayores a 200 y menores a 350, y suelos blandos menores a 200 metros por segundo. Y el suelo tipo S5, que corresponde a suelos excepcionales, ¿no? Corresponderían pues a velocidad menores a 200, ¿no? ¿Sí? Bien, de igual modo, los perfiles, de igual modo, el periodo que define a la plataforma del espectro ITP y TL, en la normativa del año 2019 tomaban valores fijos para los distintos perfiles de suelo. Para S sub 0 tomaba estos valores, para S sub 1 tomaba estos valores, para S sub 2 tomaba estos valores, para S sub 3 tomaba estos valores. Ahora, en la norma E030 del año 2016, para suelos S2 y S3 toman valores mínimos y máximos. Y ahora, ¿cómo calculamos digamos, el TP y TL? Tenemos que interpolar linealmente con estas velocidades de propagación de ondas de corte, ¿correcto? Bien. De igual modo, el factor de suelo en la normativa del año 2019 tomaba valores fijos para los distintos tipos de perfiles de suelo. Para ese, claro, dependía de la zona donde se ubicaba, ¿correcto? Ese sub 0, fíjense acá, los valores eran prácticamente constantes, 0.80. Ese sub 1, 1. Ese sub 2 tomaba estos valores para los distintos tipos de zona. Y ese sub 3 tomaba estos valores para los distintos tipos de zona. Ahora, en la normativa del año 2026, digamos, para los perfiles de suelo tipo S2 y S3 toman valores mínimos y máximos. De igual modo, para encontrar el factor de suelo tenemos que interpolar linealmente, ¿correcto? ¿Ya? Ese es el gran cambio, digamos,
en cuanto a los perfiles de suelo de la normativa del año 2026 con relación a la del año 2019, ¿correcto? Bien. Bien, estos son los perfiles de suelo que está estipulado pues en la norma del año 2026, ¿correcto? Ese subsuelo corresponde a roca, ¿no? Con esta característica de velocidades, ¿no? De propagación de ondas de corte, 800 metros por segundo, ¿correcto? Ese sub 1, suelos muy rígidos, ahí está. Ese sub 2, suelos rígidos. Ese sub 3, suelos intermedios. Ese sub 4, suelos blandos. Ese sub 5, suelos de condiciones excepcionales, ¿correcto? Bien. Consideraciones geotécnicas adicionales. Actualmente la norma del año 2026 exige de manera obligatoria que se tenga estudio de mecánica de suelos y informe técnico de suelos y estudio de sitio, ¿correcto? De hecho, en la normativa anterior del año 2019 no exigía, solamente mencionaba, pero ahora incorporó en un artículo, ¿correcto? Aquí está el artículo, ¿no? 16.1, que dice, ¿no? Todo proyecto debe contar con estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, según corresponda, conforme a la norma ESRO 50 suelos y cimentaciones. Implicancia, ¿qué implica esto? Implica pues que el informe geotécnico debe entregarnos parámetros suficientes ¿para qué? Para clasificar el perfil, vale decir, para definir el factor de suelo, el TP y TL. Estos son periodos que definen la plataforma del espectro, ¿correcto? Y cuando aplique, validar el periodo de predominancia del suelo, TS. De igual modo, exige también el estudio de sitio en el artículo 13 de la norma actual. ¿Cuál es el objetivo principal? Determinar parámetros de diseño del lugar específico. No se puede emplear parámetros de diseño inferiores a la de la norma ESRO 30, ¿correcto? Aplica, entre otros, a complejos industriales, explosivos y productos inflamables y contaminantes. Alternativa normativa cuando el periodo de predominancia del suelo sea mayor o igual que 0.65 TTP, ¿correcto? Bien. De igual modo, actualmente exige la normativa que nosotros calculemos el periodo predominante del terreno, llamado T sub S en la normativa, ¿correcto? Entonces, el nuevo parámetro obligatorio para un subconjunto de edificaciones y suelos, ¿cuándo es obligatorio? Para edificaciones de categorías A y B. Recuerden que las edificaciones de categorías A y B están, pues, las edificaciones esenciales e importantes, ¿correcto? Como hospitales, colegios, entre otros, ¿correctos? Que estén ubicadas en la zona sísmica 4 y que estén, digamos, en perfiles de suelo como S1, S2, S3 o S4. Se determina este periodo predominante del terreno, digamos, con vibraciones ambientales y la razón espectral, ¿correcto? ¿Qué debe verificarse? Que este TS sea menor que 0.65 TP, ¿correcto? Si no se cumple, ¿qué se debe hacer? Adoptar el perfil de suelo siguiente más desfavorable o desarrollar un estudio de sitio específico. Esto está estipulado, digamos, en la normativa, en el artículo 14.8 de la actual norma, ¿correcto? Bien. Otro de los principales cambios de la norma actual, es 030 del año 2026, es el espectro de diseño, ¿correcto? El espectro de diseño. Los puntitos que están en círculos son los que han cambiado y además nuestro espectro toma esta característica, ¿correcto? Una plataforma ascendente, una plataforma constante, una plataforma que desciende y otra plataforma pues que desciende a partir de este periodo, ¿correcto? Estos son los principales cambios, ¿no? Y las ecuaciones que determinan cada una de estas curvas están dadas por estas, ¿correcto? Ahí está, para periodo, por ejemplo, menores a 0.TP, digamos, toma esta ecuación, esta curva ascendente, ¿correcto? Y pues esta plataforma sería pues esta constante, ¿no? C2.5, y esta curva comprendida entre TP y TL sería pues dada por esta ecuación. Y esta curva estaría dada por esta ecuación, ¿correcto? Que dicho sea de paso, este coeficiente C se interpreta como el factor de amplificación de la aceleración espectral respecto de la aceleración del suelo. Ahora bien, el TP y TL para suelos S2
y S3 hay que interpolar linealmente, ¿correcto? Hay que interpolar linealmente. Bien. Hemos hablado acerca de la velocidad de propagación de las ondas de corte para clasificar los suelos. Entonces, ¿qué son las velocidades de propagación de las ondas de corte, digamos, de los 30 metros de profundidad? Es esta que estamos viendo en la gráfica central de esta diapositiva, ¿correcto? Esto se realiza pues con un estudio, digamos, geofísico, que es un ensayo no destructivo, para ver, digamos, la velocidad de propagación de la velocidad bajo el suelo, ¿correcto? Bajo el suelo. Por ejemplo, esto es un, digamos, la velocidad de propagación, digamos, para el sismo, digamos, de Pisco del año 2007, que ha ocurrido en esa fecha, ¿no? La velocidad promedio de propagación de las ondas de corte bajo los 30 metros de profundidad sería esta, pues, ¿correcto? Sería esta, ahí está. Fíjense en la parte superficial, digamos, la velocidad comienza en esta parte y pues termina acá, ¿correcto? Más o menos termina cerca a entre 500 a 600, ¿no? ¿Sí? Y la velocidad promedio estaría por acá, ¿no? 422, ¿correcto? Entonces, esto es lo que nos exige actualmente la normativa para clasificar el suelo, ¿correcto? En las categorías que nosotros hemos, o mejor dicho, en los perfiles que nosotros hemos indicado, ¿correcto? ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Aquí se presenta los distintos perfiles de suelo que acabamos de hablar, ¿correcto? Ese sub 0 roca, ese sub 1 suelo muy rígido, ese sub 2 suelo rígido, ese sub 3 suelo intermedio y ese sub 4 suelo blando. Aquí está el rango de velocidades de propagación de las ondas de corte bajo los 30 metros de profundidad, ¿correcto? Entonces, nosotros necesitamos esta velocidad para clasificar los suelos en estos perfiles, ¿correcto? Por ejemplo, un sitio que tenga velocidad de propagación de 850 metros por segundo, con la normativa del año 2019 o 2020, se clasificaba, digamos, en el perfil S1. Ahora, en la normativa del año 2026, el mismo suelo se clasifica ya en el perfil S sub 0, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se ha reclasificado, digamos, los límites de velocidad para los distintos estratos, ¿correcto? Bien. Entonces, los espectros de diseño que nosotros vamos a obtener va a estar en función de la velocidad de propagación de las ondas de corte, ¿correcto? Para los suelos S2 y S3. Por ejemplo, acá tenemos un espectro en color verde, que sería pues para un suelo S1 que tenga velocidad, digamos, de propagación de 550 metros por segundo. ¿Correcto? Ahora, con la normativa anterior, no había forma de interpolar. Lo que se hacía es clasificar con esta velocidad a este suelo en la categoría S2. Y pues se diseñaba las estructuras con 65% más de fuerza anteriormente con la normativa del año 2020 o 2019 o 2018. Ahora, como actualmente nos permite interpolar linealmente, nosotros podemos bajar de este espectro hasta este espectro rojo y solamente podemos diseñar con 18% más de fuerza. ¿Correcto? Bien, acá tenemos el espectro de desplazamiento. El espectro de desplazamiento. Para el mismo suelo, que se clasificaba, digamos, como S1, con velocidad de 550 metros por segundo, nosotros podíamos obtener un desplazamiento, digamos, en este rango. Con la normativa anterior, nosotros obteníamos un desplazamiento un poco más elevado. Actualmente podemos interpolar y podemos obtener un desplazamiento, digamos, intermedio, ¿correcto? O mejor dicho, podemos diseñar las estructuras
18% más, digamos, más rígidos que si fuera el suelo muy rígido, ¿correcto? Bien, anteriormente se diseñaba con 65% más rígidos. Eso implicaba, obviamente, mayor sección transversal de los elementos resistentes. Llámese a los elementos resistentes como vigas, columnas, placas, muro de corte, ¿correcto? ¿Ya? Bien. Fuerza cortante de diseño. La fuerza cortante de diseño actualmente, como en las normativas anteriores, se viene manteniendo con esta misma expresión. Se calcula la fuerza lateral que nosotros tenemos que instalar en las edificaciones, o mejor dicho, la fuerza cortante de diseño, ¿correcto? Fíjense que a partir del año 77 hasta la normativa actual se viene manteniendo esta expresión de cómo debemos calcular la cortante basal de diseño, ¿correcto? Claro, con algunos cambios en el factor de reducción de las fuerzas sísmicas o en la clasificación de suelos. Los demás parámetros siguen manteniéndose, ¿no? Bien. También vamos a hablar acerca de cálculo de la resistencia lateral de la edificaciones de acuerdo a la norma E030. Actualmente la norma E030 solo permite calcular la resistencia con inercias gruesas, o mejor dicho, con inercias sin agrietar, ¿correcto? No permite calcular digamos, la resistencia lateral con inercias o secciones agrietadas. Sabemos de que cuando nuestra edificación para un sismo, digamos, severo, en algún momento va a incursionar el rango no lineal, vale decir que algunas columnas se van a fisurar. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que considerar una sección, digamos, bruta o sin fisurar? En realidad se tendría que considerar esto, pero la norma no te dice que consideremos, pues, sección agrietada, sino sección bruta, ¿correcto? Es lo que nos dice la norma. Bien. ¿Qué implica realizar análisis con secciones brutas y con secciones fisuradas? Implica lo siguiente. Acá tenemos el espectro diseño. Si nosotros, digamos, en este espectro ingresamos con el periodo de secciones brutas, obtenemos una fuerza, digamos, una aceleración mucho más grande que si nosotros diseñáramos la edificación con secciones fisuradas. ¿Por qué el periodo se alarga con secciones fisuradas? ¿Por qué? Porque la edificación se vuelve mucho más flexible y el periodo crece, ¿correcto? Y si nosotros modelizamos la edificación con secciones brutas, la edificación es mucho más rígida y el periodo mucho más corto, ¿correcto? Ahora bien, entonces, si nosotros diseñamos la edificación con secciones brutas, estamos dando mayor resistencia lateral. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que nosotros estamos subestimando el desplazamiento. Esto es el espectro de desplazamiento. Ahora, si nosotros ingresamos con el periodo de secciones brutas al espectro de desplazamiento, esta sería el desplazamiento de la edificación. Pero sabemos que en algún momento la edificación va a entrar en el rango no lineal, vale decir que se va a fisurar, ¿correcto? Entonces el desplazamiento en realidad va a ser mucho más grande. Entonces eso estamos ignorando. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues una de las alternativas de solución es que, por ejemplo, dejemos juntas un poco más grandes para que las edificaciones vecinas no choquen entre ellas, ¿correcto? ¿Ya? Es lo que hacemos actualmente con nuestras normativas y eso es lo que hace casi la mayoría de las normas, digamos, en todas las partes del mundo, ¿correcto? Bien. Influencia de las secciones brutas y fisuradas. ¿Cuál es la diferencia de realizar el análisis con secciones, digamos, brutas y agrietadas? Este es un ejercicio, un ejemplo que ha presentado pues el profesor Alejandro Muñoz Peláez, ¿correcto? En la que muestra el cortante de diseño obtenido considerando la sección bruta y agrietada. Fíjense el cortante de diseño que ha obtenido
considerando la sección bruta, 627, y sección agrietada, 514. Bueno, fíjense, la resistencia es mucho más grande que, digamos, que 540, ¿no? Que se obtiene considerando la sección agrietada. Esto es en la dirección X. Ahora, en la dirección Y, fíjense, es 1000 frente a 733. Vale decir que nosotros vamos a instalar una resistencia lateral de 627 toneladas en la edificación en la dirección X y vamos a instalar una resistencia lateral más de 1 tonelada en la dirección Y, diseñando con secciones brutas, sin agrietar. Ahora, si nosotros diseñáramos la edificación con secciones agrietadas, fíjense, solamente necesitaríamos 514 toneladas y 733, ¿correcto? Entonces, nosotros nos aseguramos con esto, ¿no? 627 en la dirección X y 1000 toneladas en la dirección Y. Con eso estamos logrando dotar mayor resistencia lateral a las edificaciones, ¿correcto? Bien. Desplazamientos y juntas. Fíjense que esto es el espectro de desplazamiento elástico para sistemas de un grado de libertad modelizados como elásticos. Fíjense que si nosotros modelizamos la edificación con secciones brutas, el desplazamiento que obtendríamos sería esta, fíjense, esta. Pero estamos indicando que la edificación en algún momento, para un terremoto grande, digamos, va a incursionar en el rango no lineal. El desplazamiento sería mucho más grande. Estamos obviando. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues dejando juntas de diseño, por lo menos, ¿correcto? Por lo menos. Desplazamientos y junta de diseño. Nosotros tradicionalmente realizamos el análisis, el cálculo de los desplazamientos, digamos, de la edificación de la siguiente manera. Introducimos el espectro, ¿correcto? Y reducimos para un factor de resistencia y calculamos el desplazamiento elástico. Luego, para sismos grandes, ¿qué hacemos? Este desplazamiento elástico que nosotros hemos calculado, multiplicamos con un factor y así obtenemos este desplazamiento inelástico. Máximo es para esperado, ¿correcto? Que de hecho para sismo grande esta edificación va a incursionar en el rango no lineal, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, el desplazamiento inelástico sigue siendo igual al desplazamiento inelástico del año 2026. La deriva límite no ha cambiado, por ejemplo, para edificación de concreto armado, sigue siendo 7/1000. Entonces, las exigencias de rigidez siguen igual, ¿no? ¿Correcto? Bueno, esto es lo que, digamos, hacemos en realidad en esta gráfica, es lo que, digamos, se puede resumir lo que he hablado. Fíjense que acá reducimos la resistencia lateral de la edificación con factor reducción. Entonces, obtenemos el cortante de diseño y obtenemos el desplazamiento de diseño elástico. ¿Correcto? Este desplazamiento elástico. Ahora bien, la edificación tiene todavía una sobreresistencia, ¿correcto? Y para pasar al desplazamiento inelástico, nosotros multiplicamos este desplazamiento de diseño con un factor que está en la normativa, 0.75, y así obtenemos este desplazamiento inelástico, ¿correcto? Bien. Juntas de diseño de separación. Bueno, la normativa actual, en el artículo 52 habla acerca de la separación entre edificios que debemos nosotros considerarlo, ¿correcto? Esta separación entre edificaciones vecinas, ¿correcto? Edificación 1 y edificación 2, o edificio 1, edificio 2, ¿correcto? Bien, en la norma del año 2018, esta separación se calculaba nada más que así, ¿correcto? 0.06 por altura. Ahora, ¿cómo se calcula actualmente con la normativa actual del año 2026? De esta manera, 0.02 por Z, S y H. H viene a ser la altura medida desde el terreno natural hasta el nivel, digamos, evaluado. Aquí está el H, ¿correcto? Bien. Por ejemplo, aquí están algunas tablas
digamos, para la zona 4, zona 3 y para los distintos perfiles de suelo. Por ejemplo, para la zona 4 y para el suelo muy rígido, fíjense, la separación es más o menos 0.09H, ¿correcto? 0.09H. Casi 40% más de separación actualmente tenemos que dejar en las edificaciones, ¿correcto? Bien. Otra de las consideraciones que la norma actual estipula es la modelización de las losas de piso. Actualmente menciona que nosotros las losas debemos modelizar como elementos membrana, que no tengan resistencia fuera del plano y no debemos considerar como elementos tipo shell. Estos elementos tipo shell, digamos, adicionan resistencia lateral a la edificación. Entonces, la norma prohíbe modelizar las losas con elementos tipo shell. Actualmente debemos emplear elementos tipo membrana, ¿correcto? Bien. Entonces, no se debe emplear elementos tipo shell, sino elementos tipo membrana, ¿correcto? Entonces, no, porque si usamos las losas como elementos tipo shell, deberíamos diseñarlas con requisitos de ductilidad y no solo por resistencia, y no hay criterios al respecto. Vale decir que no hay criterios para diseñar la losa, digamos, para diseñar con requisitos de ductilidad, sino solo por resistencia, ¿correcto? Bien. Influencia en las derivas de piso de losas modeladas como membranas y shell. ¿Cuál es la diferencia? Acá se muestra un ejemplo de un edificio de 20 pisos que está en la zona 4 y un perfil S1, suelo muy rígido, en la que si nosotros modelizamos las losas como membrana, fíjense, como membrana, la deriva no pasa. Es edificio de concreto, ¿no? No pasa. Está por encima de lo permitido, de 7 sobre 1000. Pero si nosotros modelizamos con elemento tipo shell, sí pasa. ¿Correcto? Sí pasa. Pero si nosotros modelizamos la losa como elemento tipo shell, ¿y cómo vamos a diseñar en la vida real? ¿O cómo vamos a construir? No se podría. ¿Correcto? Fíjense, en la dirección YY, la deriva de piso es 7.40 y la deriva de piso es 6.80 con elementos tipo shell, ¿correcto? A veces uno, por querer, digamos, salvar la deriva de piso, podría colocar elementos tipo shell. Claro, te va a ayudar a pasar la deriva, pero el problema va a ser, pues, en la etapa de proceso constructivo, ¿correcto? No vamos a poder diseñar una losa con características, digamos, que sea de buen dúctil, ¿correcto? Bien. Otro de los cambios en la norma actual, de la norma E030 del año 2026, es la bidireccionalidad, llamada también simultaneidad sísmica, ¿correcto? Anteriormente nosotros diseñábamos las edificaciones en direcciones independientes. Ahora, ¿qué dice la normativa? Dice lo siguiente. Supongamos que esto es la dirección de análisis, dirección X, supongamos. Entonces, en esta dirección tenemos que emplear el 100% del espectro más el 30% del mismo espectro en la otra dirección. ¿Correcto? Bien, si yo diseñara en la dirección Y, tendría que emplear 100% del espectro y 30% del espectro en otra dirección. Este es uno de los principales cambios de la norma E030 del año 2026 respecto a las normativas anteriores. ¿Correcto? Bien. Criterio de combinación direccional. Ahora, en esta dirección de análisis, obviamente voy a obtener respuestas.
¿correcto? A nivel global, a nivel de elemento, ¿correcto? Como fuerzas internas en los elementos, como desplazamientos, aceleraciones, velocidades, fuerzas cortantes a nivel global. De igual modo, en esta dirección voy a obtener respuestas como aceleraciones, velocidades, desplazamientos. Y ahora, ¿cómo obtengo la respuesta final? La normativa me dice que debo utilizar un criterio de combinación direccional. Por ejemplo, si esto es mi dirección de análisis con 100% del espectro de diseño, en la otra dirección 30% del espectro, del mismo espectro, entonces para cada dirección de análisis obviamente voy a obtener, digamos, las respuestas. Y finalmente obtengo combinando. Por ejemplo, en esta dirección les estoy llamando R sub 100 las respuestas. En esta dirección estoy llamando R sub 30 las respuestas. Ahora, la respuesta final, ¿cómo obtengo? De esta manera. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las respuestas en la dirección principal y en la dirección secundaria, con estas consideraciones. ¿Correcto? Por ejemplo, en esta dirección podría obtener, por ejemplo, usando, digamos, el método CQC, combinación cuadrática completa. De igual modo, en esta dirección también. Ahora, estos dos valores voy a combinar de esta manera y voy a obtener la respuesta final, solamente para la dirección de análisis que estoy considerando. ¿Correcto? Ahora, de igual modo, en la dirección Y, realizaré también el mismo procedimiento. ¿Correcto? Bien. Ejemplo, criterio de combinación direccional. Por ejemplo, el axial de una columna n debe tomarse como, por ejemplo, acá, ¿no? Esto es mi dirección de análisis con 100% del espectro y 30% del espectro en esta dirección. En esta columna, por ejemplo, obtengo, fíjense acá, con 100% del espectro, la fuerza axial es 15.3 toneladas. Ahora, para esta dirección, que estoy considerando solamente el 30% del espectro, la fuerza axial en esta columna es 4.8 toneladas. Ahora, ¿cómo obtengo la respuesta final? La raíz cuadrada de estos dos valores, más o menos 16 toneladas aproximadamente. ¿Correcto? Bien. Por ejemplo, en cuanto a los desplazamientos, fíjense, esto es mi dirección de análisis, desplazamiento en X. Por ejemplo, esta esquina se ha desplazado a 4.3. Ahora, para la otra dirección estoy considerando 30% del espectro. Como esta edificación ha rotado y esta edificación en la dirección X también se ha desplazado 1.1. Entonces, ahora, ¿cómo obtengo la respuesta final? Con criterio de combinación direccional. 4.3 al cuadrado más 1.1 al cuadrado, 4.4 aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera. ¿Bien? Ahora, de hecho, nosotros para el análisis y diseño utilizamos programas de computación, llámese como ETAPS, SAP o cualquier otro programa de computación, en la cual nosotros debemos considerar pues la dirección de análisis y criterio de combinación en ETAPS, ¿correcto? Aquí está, ¿correcto? En la dirección 1 estamos considerando 100% y en la dirección 2 solamente el 30%. En este caso, la combinación, por ejemplo, podemos obtener, por ejemplo, con método CQC, combinación cuadrática completa, y la dirección de combinación, por ejemplo, con SRSS, ¿no? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿correcto? Entonces, de esta manera debemos, digamos, colocar en el programa de cálculo, digamos, el espectro de diseño, ¿correcto? Bien. Influencia de la bidireccionalidad. ¿Cuál es la influencia de analizar la edificación considerando los espectros de esta manera? Vale decir, esto es mi dirección de análisis, por ejemplo, la dirección X. Entonces, la dirección X voy a considerar, digamos, 100% del espectro, y en la otra dirección solo el 30%. Dirección X. Ahora, ¿cuál es la influencia? Por ejemplo,
Influencia de la bidireccionalidad de la torsión en planta. Sabemos de que la relación de torsión o ratio de torsión se calcula más o menos el desplazamiento máximo entre el desplazamiento promedio. Ahora, el análisis se ha hecho en estas edificaciones, en la dirección X, en la dirección Y. Fíjense, cuando se considera, digamos, de la forma tradicional, como se consideraba, mejor dicho, con la normativa anterior, solamente con el 100% del espectro en una dirección. Fíjense el ratio de torsión 1.09. Ahora, con la normativa anterior, 100% del espectro en una dirección más el 30% del espectro en otra dirección, el ratio sigue siendo 1.09. La diferencia no hay, sigue siendo lo mismo. Ahora, en la dirección Y, fíjense, 100% del espectro como en la normativa anterior. Ahora, con la normativa actual, 100% del espectro más el 30%, fíjense, el ratio de torsión sigue siendo parecido. Así que no hay diferencia, ¿no? En cuanto a las fuerzas internas, esta es una, digamos, cortesía del profesor Alejandro Muñoz Peláez. Él ha analizado, por ejemplo, las fuerzas internas en este muro de corte. Fíjense las fuerzas máximas internas en este muro de corte, 11.857, con 100%, digamos, del sismo. Ahora, con la normativa anterior, 100% del sismo más el 30%. Fíjense, 11.800. Bueno, no es mucho la diferencia, ¿no? ¿Correcto? Bien. Otro de los cambios de la norma E030 respecto a las normativas anteriores es el cambio, digamos, para los edificios de muros de ductilidad limitada, ¿correcto? Los edificios de muros de ductilidad limitada son aquellas edificaciones que son de concreto con espesores que están en orden de 10 a 12 centímetros. En la normativa del año 2018 se permitía máximo 8 pisos. Ahora, con la normativa actual de la norma 2026, 5 pisos máximo. ¿Correcto? De igual modo, el factor de reducción de las fuerzas sísmicas en la normativa del año 2018 era 4. Actualmente es 3.5. La deriva máxima en la normativa del año 2018 era 5, actualmente es 4. Respecto a la densidad de muros, no decía nada en la normativa en las normativas anteriores. Actualmente, la normativa del año 2026 menciona pues que la densidad de muros debe ser mayor que 2.5% del área por piso. ¿Correcto? Bien. Otro de los cambios, digamos, es la irregularidad del diafragma. Respecto a la discontinuidad del diafragma. Acá vemos una edificación vista en planta con estas características en la que la normativa nos menciona: existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor que 25% con la normativa anterior y 50% con la normativa actual del área de la sección transversal en la misma dirección calculada con la dimensión total en planta. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la irregularidad del diafragma? Por ejemplo, esta es una edificación vista en planta en la que esta mide, fíjense, 55 metros y acá existe pues aberturas, ¿correcto? Bueno, esto se deja pues para fines de iluminación, qué sé yo, ¿correcto? Bueno, esto mide 8.5, esto mide 15.5. Entonces, ¿cómo calculamos los límites de irregularidad? Básicamente, sumamos esto, 8.5 más 15.5, ahí está, sería 24, y B sería esta longitud, y dividimos A entre B. ¿Cuánto sale A entre B? Aproximadamente 44%. Ahora bien, para la normativa del año 2019, esta edificación no tendría
irregularidad del diafragma, pero para la normativa actual sí, ¿correcto? Para la normativa actual sí. Entonces, por ejemplo, si uno ha diseñado la edificación con la normativa anterior, supongamos en el mes de enero del presente año, pero la norma ha entrado con, digamos, este año, y si uno quiere construir esta edificación, pues ya no estaría, digamos, ya no estaría pasando, pues, este límite, ¿correcto? Claro, pasa con la normativa del año 2018, pero con la normativa actual no. ¿Esto qué implica? Que nosotros tenemos que reducir, digamos, o aumentar, mejor dicho, la fuerza de diseño, ¿correcto? Aumentar la fuerza de diseño. Bien, muchas gracias. Eso es lo que quería presentar, los principales cambios de la norma E030 del año 2025. Pues no sé si haya preguntas o consultas al respecto. Pregunten, compañeros. Muchísimas gracias, ingeniero, en representación del grupo de investigación GINTEC, Universidad Nacional San Cristóbal Manga, el área de Ingeniería Civil. Le expresamos el agradecimiento por su participación como expositor del taller Cambios en la norma E030-2026. Nos será de gran utilidad para nuestra preparación para el concurso interno y luego a representar en el CONE Cusco, ingeniero. Quedamos muy agradecidos, ingeniero, y esperamos contar con con su apoyo en futuras asesorías. Muchísimas gracias, ingeniero, y también inculcar, compañeros, que participen en los diferentes concursos que tenemos, el ETAPS y Puente Espagueti. Tenemos premios buenos, tenemos, por ejemplo, el primer puesto 1.200, en CONEI tenemos 20.000 soles, ya que también contamos y garantizamos con los diferentes talleres, con los diferentes ingenieros a cargo en la rama de estructuras. Y también contamos con compañeros que ya ganaron en los diferentes concursos del CONEIT, tanto internos como externos. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, las gracias a ustedes por su tiempo y pues hasta la próxima ocasión.